En esta edición de Al Sur de la Frontera comienzan a ser deportadas familias de centroamericanos bajo la modalidad express. También les contaremos la posición de ACNUR, que denunció los vuelos de expulsión de migrantes de Estados Unidos hacia México. Migrantes haitianos siguen su camino lleno de dificultades buscando llegar a Estados Unidos. Y crisis política en Nicaragua provoca que más personas busquen llegar a Estados Unidos, provocando escasez de mano de obra. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en Al Sur de la Frontera, esto a través de la red salvadoreña de medios de Canal 12. Yo soy Roxana Webb. Y a continuación vamos con el detalle de todas estas informaciones que hemos recopilado sobre la situación en la frontera sur. Las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han iniciado con la expulsión de personas que ingresen a ese país de forma irregular bajo el título 42. También están sometiendo a juicio a los adultos solteros que hayan sido deportados y están tratando de cruzar la frontera nuevamente. El periodista Ernesto Cornejo con los detalles. Cualquier persona que no tenga una base legal por las leyes estadounidenses serán retornadas a sus países de origen, es lo que reiteró el jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Manuel Padilla. Aseguró que estas acciones son bajo el título 42, por lo tanto les permite hacer las deportaciones de manera acelerada. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras ya contabilizan los primeros vuelos de retorno bajo esta modalidad. Lo que queremos desalentar es la migración irregular. El asilo y otras vías de migración legal deben ser fácilmente disponibles para quienes lo necesiten, pero que las personas que no reúnan los requisitos serán retornados rápidamente a su país de origen. DHS continuará procesando a las personas de acuerdo con la orden del título 42, actualizada por el Centro de Control de Enfermedades, CDC. Padilla también aseguró que están trabajando en los casos de las personas que están reintentando ingresar al país. CBP también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste, que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8, será referido a un enjuiciamiento. Seamos claros, intentar cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada o tratar de evitar la inspección es un riesgo que no vale la vida para nadie. Nadie debe poner sus vidas en manos de los contrabandistas. Según datos de la patrulla fronteriza, en el año fiscal 2021 se han detenido a más de 300,000 migrantes irregulares, un dato mayor si se compara con los 90,000 detenidos en el año anterior. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. La deportación express, como le han decidido llamar a algunos medios internacionales, está afectando a los 3 países del Triángulo Norte. Veamos cuál es la situación en El Salvador. Estados Unidos ya inició con la implementación de vuelos de deportación acelerada para salvadoreños, hondureños y guatemaltecos a través de un programa de verificación electrónica de nacionalidad. Y los migrantes que no tienen la base legal de permanecer en el país norteamericano son más susceptibles a regresar de inmediato a su país de origen. Este proceso inició el pasado 30 de julio. Y lo que hemos empezado a observar desde el 30 de julio, cuando se empezó a ejecutar esta medida, son 3 vuelos a Guatemala, un vuelo a El Salvador y un vuelo a Honduras. Esta información la tenemos a través de una organización que se llama Witness at the Border. Definitivamente no se le brinda la oportunidad que como país que se dice respetuoso de los derechos humanos le dé la oportunidad de poder ver sus casos particulares en cortes, sino que avión que se llena, avión que es enviado. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que de enero a mayo de este año han sido retornados 1,827 salvadoreños, mientras que el año pasado la cifra fue de 7,195, datos que fueron brindados por el gobierno salvadoreño. De acuerdo con la organización Crecen, las deportaciones debilitan la economía del país
y traen consecuencias para los retornados. Evidentemente, las deportaciones aceleradas no tienen las garantías del debido proceso mínimo que desde la sociedad civil exigimos que se apliquen a los casos de todas las personas extranjeras que ingresan a Estados Unidos. Ya que regresando a nuestro país, nuestros hermanos son estigmatizados, nuestros hermanos los ven como los derrotados, los ven, inclusive algunos creen que todos han sido deportados por criminales, porque ese es el concepto que se aplica para las personas que son deportadas. Mientras tanto, las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional registran que hasta junio de este año se han encontrado 62.309 salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos, un aumento de más de 40.000 casos en relación al 2020, cuando se registraron 17.165 casos durante todo el año. Y una familia guatemalteca deportada de Estados Unidos de manera expedita asegura que las autoridades migratorias estadounidenses no le dieron la oportunidad de presentar sus argumentos y simplemente los repatriaron. 16 familias guatemaltecas que viajaron a Estados Unidos fueron retornadas este miércoles al país. En total llegaron 10 hombres, 14 mujeres, 9 niños y 7 niñas procedentes de Brownsville, Texas. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los vuelos de retornos de unidades familiares se incrementarán. Como Instituto Guatemalteco de Migración estamos apoyando a las familias de los retornados guatemaltecos. Hoy son 16 núcleos familiares para hacer un total de 40 en total. Es el tercer vuelo que estamos recibiendo en esta modalidad de express que están rechazando en la frontera el gobierno de los Estados Unidos, en esa coordinación que estamos teniendo para poderlos recibir de esa manera digna, ordenada, y aquí a Guatemala recibiéndolos con los brazos abiertos y con todas las instituciones que nos apoyamos en ellos para tratarlos lo mejor posible que regresen a casa. En esta nueva modalidad, ¿cuántas personas han retornado? ¿Cuántos núcleos familiares? Tenemos aproximadamente 95 personas en total en estas 3 nuevas modalidades y estamos esperando que a partir del viernes volver a recibir otro vuelo y así estarlos programando sucesivamente a partir de estas nuevas regulaciones que ha tenido Estados Unidos. Este fue el tercer vuelo de núcleos familiares que fueron retornados de Estados Unidos. En total, han retornado a 42 familias en los vuelos del viernes 30 de julio, lunes 2 y el de este miércoles. El próximo vuelo con guatemaltecos migrantes de Vuelos Express llegará el próximo viernes. A la fecha, han sido retornadas más de 2.200 personas por la vía aérea de México, 2.668 por vía aérea desde Estados Unidos y más de 22.500 por la vía terrestre desde México. Y ahora escuchemos el testimonio de quienes regresan a sus países de origen luego de ser deportados. Al menos 16 familias bajaron del avión que los expulsó del suelo estadounidense. Solo traían la ropa que llevaban puesta, una bolsa con algunos papeles y los ojos llenos de tristeza, frustración, dolor y desesperación. Muchos usaron ahorros. Por ejemplo, la familia de Marvin se endeudó y renunció a todo en su lugar de origen, Petén. Incluso vendieron todas sus cosas para reunir el dinero y poder irse. Nomás llegamos, nos abrieron el portón donde está el muro y nos montaron a las camionetas. Y todo bien, pensamos, como no estaba lo de que pasaban con menores de 5 años, no nos llevamos a nuestra hija y dijimos, bueno, pues primeramente Dios va a estar seguro el viaje. Vendimos todo lo que teníamos, vendí mi moto, renuncié a mi trabajo que tenía. Y igual nos menearon en las camionetas y nos llevaron para debajo del puente. Ahí nos tuvieron en pésimas condiciones, nos tuvieron un día y una noche y solo una galletita nos daban para poder comer. Hasta esa galletilla se la tuvimos que dar a la nena y pues a hacerle gancho. Entonces yo le digo a mi esposa, pues igual le digo, puede ser que solo sea esta noche y nos saquen de aquí, pues hay que aguantarla un poco y hay que sufrir para poder gozar. Sin embargo, a la 1 de la mañana de este mismo miércoles, les dijeron que abordarían los buses que los llevarían al avión para traerlos de regreso a Guatemala. Otra familia, también originaria de Petén, dijo que no tuvieron oportunidad de nada desde que fueron detenidos en Estados Unidos. Seguir adelante con la ayuda de Dios. ¿Se regresan a Petén? Sí. ¿Quién más nos espera acá? Nuestra familia. ¿Tu familia? ¿Tienen papás acá? Sí. ¿Y por qué razón habían decidido ir?
para darle un mejor futuro a nuestro hijo y ayudar a la familia. Cuando aterrizó el vuelo la vimos a usted llorando. ¿Qué era lo que usted pensaba en ese momento? Que no nos quisieron allá, pues. La mayoría de los retornados de este miércoles son originarios de Petén y ahora que están en Guatemala regresan con los sueños destrozados y llenos de deudas. La mayoría pagó entre 60 a 90 mil quetzales a los coyotes por el viaje. 68. ¿Y cómo va ahora? ¿Qué piensa hacer acá? ¿Se piensa quedar en Guatemala o piensa buscar otro lugar? Pues no me pienso nada, solo. La migración irregular de menores de edad procedentes de Honduras continúa siendo una situación desgarradora. Cerca de 30,000 menores de edad han sido detenidos en su trayecto rumbo a los Estados Unidos. Centenares de hondureños salen a diario del país con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. A pesar de la pandemia, muchos se van con la idea que ahora que no está el expresidente Donald Trump, será más fácil cruzar a suelo norteamericano. Sin embargo, la realidad es diferente. Durante los primeros 6 meses del 2021 han detenido a 178,818 hondureños que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos, según los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. La mayoría de los que han sido detenidos van acompañados por sus hijos, esposas o hermanos. Otros son adultos. Además, hay un gran número de menores que viajan sin ningún acompañante. Los datos establecen que de enero a junio se han detenido a 22,901 menores hondureños no acompañados. La cifra es 3 veces mayor este año, respecto al mismo periodo del 2021, cuando se detuvo a 1,682 niños sin sus padres o tutores. Los menores que van sin sus padres o parientes son retenidos por al menos 48 horas, mientras las autoridades buscan familiares o tutores dentro del país para que sean reubicados o lugares temporales donde puedan otorgarlos. Los menores que van sin sus padres o parientes son retenidos por al menos 48 horas, mientras las autoridades buscan a familiares o tutores dentro del país para que sean reubicados o lugares temporales donde pueden ser alojados. En lo que va del año, el Observatorio Consular Migratorio de Honduras registra 2,480 menores retornados al país, casi el 11% de los que fueron detenidos en la frontera estadounidense. Entre las principales causas se destaca el desempleo, la falta de inversión, acceso a la salud, educación, la violencia, la delincuencia y la desigualdad. En los últimos años, el flujo migratorio aumentó a tal punto que a diario unos 300 hondureños salen del país. Del 2014 al 2019 fueron detenidos más de 70,000 menores hondureños no acompañados en la frontera de Estados Unidos. Ernesto, veíamos en las notas anteriores y con la que iniciábamos este programa al sur de la frontera cómo las estadísticas aumentan de centroamericanos deportados desde los Estados Unidos. Preocupa más la situación de los niños. Bueno, te saludamos hasta Los Ángeles, a donde nos tienes reportes. Buenas noches, Ernesto, adelante. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera. De día, aún acá en Los Ángeles, California. Comentarles que la situación al sur de la frontera se mantiene complicada, y es que los miembros de diferentes organizaciones no gubernamentales han mostrado su preocupación ante el panorama que se puede llegar a registrar y una posible crisis humanitaria. Esto se han de preguntar por qué, y es que son decenas de niños con sus padres que se encuentran varados en este lugar. Pero más detalles se los presento en la siguiente nota. El cruce de inmigrantes por la frontera sur de los Estados Unidos ha experimentado un aumento en las últimas semanas, lo que ha provocado que las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza redoblen sus acciones para tratar de detener a estas personas. Otros, por su parte, han decidido quedarse en El Paso, improvisando casas de cartón y plástico, a la espera de que se les pueda resolver su situación migratoria. Este panorama podría provocar una crisis humanitaria, aseguran los miembros de algunas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona. Lo que estamos viendo es una situación bastante difícil para los migrantes que se encuentran acá, quienes buscan con la intención de solicitar el asilo, pero no pueden porque la frontera sigue cerrada para ellos, lo cual los pone en más riesgo, un riesgo que a veces no se puede medir porque aparte de no tener acceso a recursos o a que no se les están cumpliendo las necesidades básicas, la alimentación, agua, cuidado médico, por ejemplo,
también están expuestos al crimen organizado, y sabemos que las ciudades de Tijuana y otras ciudades fronterizas donde hay un alto número de crimen. La militarización en la zona fronteriza aún se mantiene y esto podría significar un riesgo para quienes desean cruzar. Por ejemplo, en Texas se ha comenzado a arrestar a inmigrantes bajo cargos de invasión de propiedad. Donde Estados Unidos busca y ha usado la muerte como parte de la táctica para disuadir a migrantes a que no crucen la frontera. Y esto sigue ocurriendo hoy en día, lo que son las deportaciones laterales, donde las personas son detenidas en Texas y deportadas desde California, por ejemplo, eso con la intención de romper cualquier nexus que puedan tener con las redes de coyotes, lo cual no siempre están exponiendo a migrantes en peligro, pero que son forzados a hacerlo por la manera en que las políticas complican la vida para el cruce de migrantes. También se reiteró el llamado para quienes tienen la intención de viajar con menores de edad a no hacerlo, pues en los primeros días del mes de agosto ya se han detenido a más de 830 niños migrantes junto a su familia. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. La nueva realidad provocada por la pandemia del COVID-19 también ha hecho que algunos miembros de algunas ONG reorienten su ayuda principalmente para las familias que se han visto afectadas por esta situación. Conocimos a un grupo de salvadoreños que están contribuyendo acá en Los Ángeles, California, pero también esta ayuda ha sido canalizada en el oriente del país. Se los presento en el siguiente informe. Las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos han redoblado su trabajo en los últimos meses. En su mayoría ha sido reorientado para las familias que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. A este esfuerzo se ha sumado la Comunidad Unida de Chinameca Los Ángeles, quienes a través de diversas actividades han buscado la manera de aportar a los que más lo necesitan, tanto en este país como en El Salvador, de donde son originarios sus fundadores. Pues hemos tratado de aliviar ciertas necesidades por las cuales mucha gente está pasando allá en nuestras comunidades y se ha logrado hacer llegar esa ayuda. Cabe señalar que también esto nos los ha impedido también ayudar a otras familias que tal vez no pudieron mantener sus trabajos. Así es que hicimos 2 campañas de ayuda alimenticia, donamos comida, alimentos, y también se hizo una donación a la Universidad Nacional, a la cual le donamos una impresora industrial, la cual ayudó a hacer las mascarillas con las cuales los doctores, las enfermeras se pudieran cubrir del COVID. Adaptarse a la nueva realidad no les ha apartado de su objetivo, pues recientemente lograron completar un recurso económico para la compra de un bus que fue enviado a El Salvador para transportar a las personas que por una u otra forma les dificulta ir a los hospitales. El cual también va a beneficiar a nuestra comunidad, a pacientes de diferentes, ya sea de cáncer, de insuficiencia renal, de COVID, lo que sea, para llevarlos, digamos, de Chinameca a San Salvador a las citas médicas. Es un esfuerzo que hicimos porque, como te digo, dadas las circunstancias que estamos viviendo, los fondos son pocos, pero se hizo el esfuerzo porque sabemos la necesidad que existe en nuestras comunidades y mientras Dios nos permita vamos a hacer nuestro trabajo y esforzarnos para cubrir todas esas necesidades. Solo en el condado de Los Ángeles son más de 10 organizaciones que constantemente están apoyando a estos sectores. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Y con esta información retornamos hasta los estudios principales. Pasen buenas noches. Gracias, Ernesto, por tu reporte. Muchas gracias por esas notas que nos has compartido sobre la situación y también las ONGs que ayudan a estas personas. Gracias. Y por cierto, una prominente organización no gubernamental demanda al gobierno estadounidense por mantener vigente la política de expulsar inmigrantes, aduciendo control sanitario ante la pandemia.
La Asociación de Libertades Civiles, o ACLU, demandó al gobierno federal estadounidense con la meta de revertir una política conocida como Título 42 y que consiste en impedir el ingreso y en ocasiones expulsar a migrantes invocando la pandemia del coronavirus. Llevamos al gobierno a los tribunales por el Título 42 porque las vidas de niños, familias enteras y personas extremadamente vulnerables están en juego. La acción legal tuvo lugar tras el anuncio del gobierno estadounidense de mantener vigente esa política establecida inicialmente por el gobierno de Donald Trump. La pandemia de COVID-19 en curso presenta desafíos complejos y dinámicos relacionados con la salud pública que limitan la capacidad del departamento para procesar a todas esas personas de manera segura bajo los procedimientos normales. La abogada de inmigración, Claudia Bernal, dice que la decisión exacerba la crisis actual. Se ha reportado muy constantemente en los últimos días y no semanas el incremento de casos en estos centros de detención. Entonces el gobierno se ve imposibilitado de poder tratar con esta emergencia, además de la que ya existe en toda la zona sur de los Estados Unidos. Mientras avanza el caso legal, organizaciones como Human Rights First califican como inhumana la decisión del gobierno. 6 meses después de esta administración, no ha implementado realmente las medidas de salud pública necesarias para procesar los casos de asilo de manera segura en y entre los puertos de entrada. La batalla por el control y manejo de la entrada de migrantes continuará, ya sea hasta nuevos anuncios del gobierno o una decisión de la Corte frente a la demanda que respalde o derogue la decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América. Vamos a la primera pausa, lo invito a que se quede con nosotros, ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Escuche, aproximadamente 500 migrantes fueron capturados esta semana por la patrulla fronteriza en La Joya, Texas. Al momento de este reporte, más de 300 migrantes habían sido procesados y deportados en buses, según informó un agente federal al corresponsal de La Voz de América, Víctor Castillo. Adelante. Bueno, ha sido una noche muy ocupada para los agentes de la patrulla fronteriza. Aquí en la frontera, la ciudad viene siendo La Joya, Texas, en el sur de Texas, en el condado Hidalgo. Ya han procesado, yo creo que fácil, unas 2/3 partes del gran grupo que el día de hoy se capturó después de cruzar ilegalmente la frontera. Algunos agentes federales me indican que era un grupo de aproximadamente 500. Ya algunos autobuses se han abordado después de que los migrantes fueron procesados. Una vez que se les toma a ellos su identificación y por supuesto también las pertenencias personales se ponen en bolsas de plástico que los mismos agentes federales les proporcionan. Tratan de separar también los grupos por unidades familiares, por edades. Hay grupos de menores no acompañados también que también se ponen aparte. Ustedes pueden ver, si de por sí ya 2/3 partes se han procesado en esta noche, todavía hay muchos más por procesar. Tienen que identificarlos por nacionalidad, tienen que identificarlos por unidades familiares si vienen menores no acompañados y respectivamente en los diferentes vehículos poderlos procesar.
Esta es la crisis migratoria que está ocurriendo aquí en el sur de Texas. Está ocurriendo en Del Río, está ocurriendo en Hidalgo, está ocurriendo en La Joya, en toda la frontera de Texas. Es una crisis que para algunos funcionarios locales, como el juez del condado de Hidalgo, algunos alcaldes de la ciudad de McAllen, de Mission, de La Joya, consideran que es una responsabilidad federal el poder darle solución a este gran problema. Me voy a mover aquí a otra parte donde está otro grupo, también de este lado, esperando ser procesado. Alcanzan a ver ahí unas 3-4 unidades de la patrulla fronteriza en la parte de atrás. Vienen de diferentes nacionalidades, vienen de Guatemala, vienen de Honduras, vienen de El Salvador. Muchos de ellos vienen con bebés de brazos y muchos menores también no acompañados. Me voy a acercar tantito aquí por este lado, donde está un grupo de menores no acompañados, a ver si se alcanza a ver un poco. Todos ellos, la más pequeña que alcancé a preguntar, tenía 9 años de edad, la más pequeña, pero hay de 11, hay de 13, de 16, de 17, y todos estos menores no acompañados eventualmente pues serán llevados a un centro de detención que está dedicado para los menores en Donna, aquí en el sur de Texas. Y pues esta es la situación que está ocurriendo. Justamente la noche anterior de la visita de Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna o el director de Seguridad Interna de aquí de los Estados Unidos, quien viene para hablar con oficiales y funcionarios, organizaciones también no lucrativas que son pro inmigrantes o que brindan algún tipo de ayuda humanitaria también para los migrantes. Todavía está pendiente por también a todos estos migrantes realizarles algunas pruebas de COVID. Y como bien hemos informado anteriormente, el Parque Ansaldúas, que está al sur de la ciudad de Mission, justo a un lado del puente internacional Saldúas-Reynosa o Mission-Reynosa, es donde ese parque se ha establecido para que sea básicamente el punto para reunir a todos aquellos migrantes que vienen contagiados con COVID. Algunas autoridades dicen que el 8%, otras autoridades han indicado el 20% de los migrantes vienen con COVID-19, y entonces si son detectados positivos, entonces son llevados a ese parque. Está por verse lo que sucederá con este grupo de 500, como informé. Este era un grupo originalmente de 500, pero ya básicamente varios autobuses se han ido. Aquí a mi espalda se alcanza a ver uno de ellos, pero ya se han ido varios autobuses para transportarlos y procesarlos al siguiente paso. Estamos reportando desde la ciudad de La Joya, justo a la margen del río Bravo, como se conoce del lado mexicano, o Río Grande del lado americano. En este momento se alcanza a notar 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 6 unidades de la patrulla fronteriza y por lo menos 2 autobuses, aunque ya se fueron varios más. Es la tarea grande que tienen aquí los agentes de la patrulla fronteriza y les estamos informando su servidor Víctor Castillo desde La Joya, Texas. Y la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, expresó su preocupación por el aumento de las expulsiones de migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos en vuelos que los deportan al sur de México, una práctica que Washington justifica en la necesidad de frenar el avance del COVID. Los expulsados que viajan en esos vuelos pueden necesitar protección urgente y corren el riesgo de volver a la peligrosa situación de la que huyeron en sus países centroamericanos de origen sin que sus necesidades sean atendidas, señaló en un comunicado ACNUR. Esta expulsión expedita de ciudadanos no mexicanos al país vecino se justifica en una orden sanitaria que en el contexto de la actual pandemia, desde antes de la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca, impide a muchos inmigrantes acceder a los procedimientos de solicitud de asilo, denuncia la agencia con sede en Ginebra. Y el fenómeno migrante continúa creciendo y expone la seguridad de miles de centroamericanos. Estados Unidos llevará a juicio a las personas migrantes adultas que luego de ser deportadas reingresen ilegalmente al país a través de la frontera con México.
La patrulla fronteriza advirtió que Estados Unidos someterá a juicio a los migrantes adultos solteros que hayan sido deportados después de ser detenidos en la frontera con México y retornen al país. Las autoridades argumentan que se comenzó a aplicar esa iniciativa para reducir la reincidencia, pero no informaron desde cuándo está en vigor. La medida afectará a cualquier adulto soltero que haya sido detenido en la frontera y deportado bajo el título 8 del Código de Estados Unidos, referido a extranjeros de nacionalidad. De igual forma, este funcionario explicó que las familias que llegaron recientemente pueden enfrentar la deportación acelerada en el caso de que no tengan una base legal para permanecer en el país. La deportación se llevaría a cabo bajo el paraguas del título 8, que abarca la ley de inmigración y nacionalidad. Padilla indicó que los vuelos de deportación acelerada comenzaron el pasado 30 de julio y hasta el momento han tenido lugar 3 con destinos a El Salvador, Guatemala y Honduras. Según los datos publicados el pasado 16 de julio, las autoridades detuvieron en la frontera de Estados Unidos con México a 188.829 indocumentados en junio pasado, lo que elevó a 1.119.204 la cifra de llegadas en el actual año fiscal desde octubre del 2020. Y la migración irregular volvió a sentar en la mesa a México y Estados Unidos. Altos funcionarios de ambos países se reunieron en la Ciudad de México para estudiar los datos sobre el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos y plantear estrategias para desalentarlo. Good morning, Mr. President. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Muy buenos días. Es un honor reunirme con usted. Me da mucho gusto que de nuevo nos encontremos. La reunión ocurrió días después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieran un llamado para abordar la agenda bilateral y también en un momento en el que los cruces ilegales hacia Estados Unidos en la frontera con México se encuentran en aumento. El grupo de funcionarios estadounidenses estuvo encabezado por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quienes fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. Las delegaciones estuvieron de acuerdo en ampliar la cooperación a fin de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, explica un comunicado difundido por la Cancillería mexicana. Se dijo que la delegación estadounidense expresó su interés en trabajar en conjunto para avanzar en la gestión del fenómeno migratorio desde una visión regional, así como de implementar políticas de cooperación para los países de Centroamérica. Y la administración Biden se estaría preparando para administrar vacunas anti-COVID a los migrantes bajo custodia de la patrulla fronteriza, de acuerdo a 2 fuentes del Departamento de Seguridad Nacional citadas por el diario The Washington Post. Las vacunas se proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos, a espera de una audiencia judicial. Así lo reportó el diario The Washington Post, citando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Consultado por La Voz de América, el director general de Salud Pública de Estados Unidos no desestimó la medida. Lo que ciertamente diría desde una perspectiva científica es que cualquiera que esté en nuestro país, ya sea que haya vivido aquí durante generaciones o que haya estado aquí durante unos días, es alguien que puede tener el potencial de ser infectado por COVID y transmitirlo a otros. Por lo tanto, hacer que la vacuna esté disponible para todas las personas aquí en nuestro país es absolutamente lo mejor para nosotros, y creo que es la estrategia impulsada por la ciencia que debemos seguir. La revisión de los protocolos de salud pública ocurre en momentos en que Estados Unidos registra los mayores índices en 20 años de cruces irregulares en la frontera con México. En junio fueron detenidos más de 188,000 migrantes, según datos oficiales, y en julio el número podría alcanzar cerca de 210,000, de acuerdo con una proyección realizada este martes por un alto funcionario. Hasta la fecha, cerca de 17,200 menores bajo la tutela del Departamento de Salud han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID, según datos obtenidos por La Voz de América. El Partido Republicano acusa a la administración Biden de poner en práctica una política de fronteras abiertas
y la responsabilizan de crear lo que denominan como una crisis humanitaria sin precedentes. A medida que los demócratas presionan por más mandatos y restricciones relacionados con COVID para los ciudadanos estadounidenses, ignoran hipócritamente a los miles de migrantes no examinados y no vacunados que están cruzando ilegalmente la frontera, en muchos casos contagiados positivamente con el COVID. La Casa Blanca insiste en que este no es el momento para llegar a la frontera sur de Estados Unidos, mientras la gran mayoría de quienes lo intentan son retornados a México. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y precisamente para ahondar en este tema, entre otros de inmigración, saludamos hasta Washington a la periodista de La Voz de América, Natalie Salas-Guaitero. Natalie, qué gusto, bienvenida. Gracias, Roxy, un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Natalie, ¿se tienen cifras sobre casos positivos de COVID-19 de inmigrantes en custodia de la patrulla fronteriza? En este momento, Roxana, fíjate que las cifras van variando con el día a día, porque también depende de la cantidad de personas que puedan, primero que estén recibiendo, que detengan y que al mismo tiempo puedan pasar a ser custodiados por la patrulla fronteriza en estos centros de detención, o si por el contrario son deportados a sus respectivos países precisamente por el título 42 que continúa en vigencia y que fue un título o una medida que se implementó durante la presidencia del exmandatario Donald Trump y que consiste en que precisamente argumentando la situación sanitaria del país no se reciben a estos migrantes. Todavía esta medida está en evaluación, no es algo que se haya aprobado y la idea es poder vacunar a aquellas personas que o estén pensando en liberarlas en territorio estadounidense o si las van a mantener detenidas o en custodia de la patrulla fronteriza mientras se revisa su caso de asilo político o su caso de inmigración específicamente. Son parte de algunas de las medidas que estaría tomando la Casa Blanca con respecto a la inmigración en este país, tomando en cuenta que, como ha dicho en varias oportunidades el propio presidente Joe Biden, las fronteras no están abiertas. Sin embargo, muchas personas siguen llegando a la frontera y se han reportado casos, mejor dicho, números muy altos de personas que han sido detenidas y que están en este momento en custodia. Solamente en el mes de julio sobrepasaron los 200,000 personas y no se sabe todavía la cifra actualizada de agosto. Sin embargo, no todas estas personas detenidas o que han sido de alguna manera capturadas por la patrulla fronterizas se mantienen en custodia, sino que algunas de estas, como dije anteriormente, por el título 42, son mandadas nuevamente a sus países. Natalie, de menores escuchábamos que La Voz de América obtuvo información que algunos de estos niños ya fueron vacunados. ¿Es así? Sí, eso sí es una razón porque fíjate que el título 42 exonera a los menores de edad que ciertamente en esta medida no les aplica y sí tienen, cuando son menores de edad no acompañados, sí los está recibiendo la patrulla fronteriza y están en custodia de las autoridades de Estados Unidos. Y estos niños evidentemente sí son vacunados, algunos de ellos, aunque como te dije anteriormente las cifras van variando, pero sí se han dado casos de personas que han sido contagiadas del COVID-19. Y es que es una situación que los republicanos, por otro lado, que es la oposición en Estados Unidos en este momento, considera que es una crisis por la gran cantidad de personas que están llegando a la frontera y porque ellos consideran que todavía el sistema de inmigración de Estados Unidos no es lo suficientemente robusto para poder tramitar a todas estas personas. Aparte de que, por supuesto, no se han implementado algunas medidas, no se han cambiado algunas medidas de la pandemia. Por ejemplo, Texas es un estado que en este momento está, vamos a decir así, como en el ojo del huracán junto con Florida, porque reportan una gran cantidad de casos en aumento, básicamente por la variante Delta, pero también porque sus tasas de vacunación han disminuido y también el gobernador Greg Abbott, en ese caso, por ejemplo, ha sido uno de los que está más renuente al uso nuevamente del tapabocas, como lo han dicho los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. De hecho, te comento, justamente en estos días o recientemente 2 jueces del estado de Texas le prohibieron al gobernador o decidieron en contra de esta medida del gobernador de prohibir que las personas utilicen el tapabocas, sino que eso se le dejó a consideración de los gobiernos o de las autoridades locales. Y para ir finalizando, ¿cómo avanza esta propuesta que se conoció de vacunar a inmigrantes en la frontera? Recordemos que, esto agrava la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur.
Es lo que aducen los republicanos justamente. Ellos son los que le han dado este título de crisis, mientras que los demócratas o el gobierno del presidente Joe Biden siguen insistiendo en que es una situación difícil que están tratando de atacar y que básicamente lo que están haciendo es poder tramitar lo más rápido posible a las personas que en este momento se encuentran a la espera de la decisión de su caso en inmigración, o sencillamente si no tienen los valores o los argumentos necesarios para mantenerse en este país, entonces son devueltos a sus países. ¿Cómo continúa esta medida? Como te dije anteriormente, sigue en evaluación. Es algo que todavía no se ha dado a conocer. Lo que en este momento está haciendo los CDC es básicamente la vacuna a las personas, a las mujeres embarazadas. Esto fue algo que recientemente dio como una nueva señal, mientras se sigue la evaluación, por ejemplo, de las vacunas para menores de 12 años. No solamente aquí dentro del territorio, sino que evidentemente también para las personas que estarían intentando entrar aquí a Estados Unidos. Estos inmigrantes irregulares, como te dije anteriormente, si se mantienen aquí en Estados Unidos, entonces sí la medida que piensan aprobar sí estaría considerando vacunarlos, si tienen que quedarse acá en el territorio de Estados Unidos, aunque sea por un pequeño tiempo, mientras esperan su decisión del proceso de inmigración, porque como dicen las autoridades de salud, continúan siendo un riesgo no solamente para la colectividad, sino también para ellos mismos. Lo que también implica o abarca la medida es la vacunación de los funcionarios que están trabajando día a día con estas personas. Muchas gracias, Natalie, por tu reporte. Buenas noches. Gracias a ti. Bien, y así vamos a una nueva pausa comercial. Quédese con Canal 12. Ya volvemos. El 12 va con vos. Veíamos las imágenes que muestran a migrantes que deciden atravesar la peligrosa selva del Tapón del Darién y llegar a Estados Unidos, mientras otros migrantes venezolanos optan por quedarse en Colombia. Y es que rumbo a la nación del norte, la travesía es tan peligrosa que no todos corren con suerte. 2 hondureños, por ejemplo, fueron secuestrados por supuestos miembros de un cartel en México y están exigiendo $7,000 para la liberación de estos jóvenes. 2 hondureños fueron secuestrados por supuestos miembros de un cartel en México, quienes están exigiendo $7,000 para la liberación de los jóvenes que viajaban con destino a Estados Unidos. En las impactantes imágenes se puede observar a los hondureños arrodillados y siendo amenazados con un arma de fuego. Todo esto al mismo tiempo, en el que insultan e intimidan a la familia de los hondureños. Ayúdanos. Soy David, Lidia. Dile al cuñado que nos ayude, porque estamos secuestrados. Por favor, ayúdame. Bueno, muchacha, a ver si quieres ver a tu hermano vivo otra vez. Por favor, Lidia, ayúdanos. Tienes que pagar la cuota te la voy a dejar en $7,000.
no sospecha. El dinero regresa a los familiares de uno. En el video se observan los fuertes golpes que recibe uno de los jóvenes por parte de los supuestos sicarios que los amenazan con armas durante su discurso. Ante la desesperación de los familiares por recaudar los fondos que permitan la liberación de los jóvenes a través de las redes sociales, han compartido el número de teléfono de la madre para quienes deseen colaborar con la familia. Para el sur de la frontera les informó Yesani Mondragón. Hasta 1,4 millones de migrantes y refugiados en los próximos 8 meses. La Organización de los Estados Americanos advierte a los países de la región. El éxodo de venezolanos podría pasar de los 5,6 millones hasta 7 millones para el primer trimestre del 2022. Hasta 1,4 millones más de inmigrantes y refugiados en los próximos 8 meses. Es un deslave humano, literalmente. La Organización de Estados Americanos advierte a los países de la región que el éxodo de venezolanos podría pasar de los 5,6 millones de la actualidad hasta los 7 millones para el primer trimestre de 2022. Y señala que entre los factores a tener en cuenta se encuentran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria. Estamos hablando de un país donde el 96% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde cerca de 10 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, de acuerdo al Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas. De acuerdo con las estimaciones de la OEA, por tierra y por mar, entre 700 y 900 personas salen diariamente por vías irregulares a pesar de la pandemia. Travesías cada vez más largas y peligrosas por trochas controladas por grupos armados y coyotes al acecho de los desesperados. Le dieron cédula, le dieron cédula, le dieron... Según la ONU, el 80% de los migrantes y refugiados venezolanos se habían establecido en países de América Latina y el Caribe. Ante esta realidad, en los últimos meses, naciones como Colombia, Costa Rica y Estados Unidos otorgaron estatus de protección temporal. Pero son medidas que la diáspora considera insuficientes. No solamente somos refugiados, desplazados, inmigrantes, somos también profesionales, técnicos superiores, estudiantes que estamos trabajando para aportarle al crecimiento de las comunidades que nos reciben. Señala Naciones Unidas que apenas el 10% de las solicitudes de asilo en el continente habrían sido reconocidas hasta la fecha. Caso que aplicaría, por ejemplo, a Estados Unidos, donde apenas 18.000 solicitantes, de un total de 129.000, habían logrado el estatus de refugiado para diciembre de 2020. El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado y humano. Y creo que estamos progresando en ese sentido. Un avance que, mientras da frutos, mantiene a más de la mitad de los migrantes venezolanos en situación irregular, según la Organización de Estados Americanos. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza anunció recientemente que más de 7.400 venezolanos fueron interceptados solamente en el mes de mayo, mientras intentaban acceder a la Unión Americana, una cifra que rompe récord desde que hay registros. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y el gobierno de Estados Unidos extendió por 18 meses o hasta septiembre de 2022 el plazo para que los venezolanos soliciten el TPS. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió la fecha tope de solicitud de TPS para los venezolanos y otras naciones hasta dentro de 18 meses. La inclusión de Venezuela en la lista de países cuyos ciudadanos pueden optar al alivio migratorio conocido como TPS por sus siglas en inglés generó mucho alivio en esa comunidad sudamericana afincada en Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos registros de aproximadamente 125.000 venezolanos que han mandado hasta la fecha de hoy su TPS. Estos son números aproximados y representa cerca del 38% de la población elegible. Uno de ellos ha sido Richard Magallanes, venezolano quien trabaja como gerente en un local de rentas de vehículos en Estados Unidos. A pesar de que ya había solicitado asilo, no dudó en pedir el TPS. Sí, ya gracias a Dios lo metí el mes pasado, me llegó el papel de recibido, ahora estamos esperando la aceptación y la aprobación de parte de ellos. Yo soy asilado político, estoy ahorita en stand-by, o sea, no tengo un estatus como tal, y el TPS me brinda la oportunidad de tener como un colchón de seguridad en el cual me beneficia, ya que ni yo lo quiera, no me llegan a aprobar el asilo,
tengo el TPS que me salva, por así decirlo. El 5 de septiembre era la fecha inicial de término de plazo para solicitar este beneficio inmigratorio otorgado a naciones aquejadas por conflictos o desastres naturales. Y es muy importante también que todos apliquen, porque ahora además existe una reforma migratoria en curso y una de las propuestas es que todos aquellos que tengan TPS puedan tener un camino a la residencia. El TPS tiene vigencia prorrogable de 18 meses e incluye permiso de trabajo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Antes de ir a la pausa, quiero mandarle un saludo muy especial a la comunidad de salvadoreños que nos ve a través de Facebook. Muchísimas gracias por siempre estar en sintonía de todas nuestras publicaciones y nuestros programas, en especial este, que es un programa para ustedes. Vamos a la pausa. El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros. Contarles que en Nicaragua son varios los sectores que hablan de serios problemas ante la escasez de mano de obra debido al fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración sigue trastocando a diversos sectores económicos en Nicaragua, como es el caso del sector panificador. Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Nicaragüense del Pan, aseguró que algunos dueños de panaderías han estado enfrentando escasez de mano de obra calificada para la elaboración de este producto de consumo básico en las familias, por lo que están optando a contratar personal de las zonas rurales con poca capacitación técnica en el rubro. Algunos panaderos se van porque miran otras opciones en otros países que nosotros no les podemos dar aquí. Entonces ha habido migración de mano de obra, y la mano de obra no es tan fácil hacer la mano de obra de los panaderos. Pero la industria, la micro y la mediana empresa es la que sigue trabajando, porque prácticamente la familia no necesita, siempre está allí haciendo pan. A pesar de este nuevo problema, sumado a la crisis de salud pública y a la situación económica del país que mermó las ventas del sector, Estrada resaltó que en los últimos 6 meses del presente año, las empresas panificadoras reportan una demanda en el consumo en el rango de lo normal, siendo la clase media y baja la que impulsan las ventas. Yo creo que el pan no va a desaparecer de la mesa de los consumidores. El pan, tratamos de que, hoy hablo todos los días con los panaderos, y el precio de las panaderías se mantiene bastante estable. Las panaderías en Nicaragua en su mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares. El resto son grandes con más de 10 trabajadores laborando. Sin embargo, desde el 2019, con las reformas a la ley de concertación tributaria, las cargas impuestas a este sector obligó a tomar medidas que han estado afectando a los consumidores, como un ajuste en el precio del pan o una reestructuración en la calidad del mismo. Jimmy Romero, Acción 10. Y es que según las autoridades de Estados Unidos, las crisis políticas son uno de los factores que inciden en los históricos números de personas que buscan llegar de manera ilegal a la nación del norte. Veamos el caso de Nicaragua, quien poco a poco se distancia de otros países y profundiza su ya complicada situación. La Cancillería nicaragüense llamó a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Costa Rica, por considerar que esos países han realizado señalamientos injerencistas. Retirar embajadores, aún temporalmente, muchas veces equivale a un gesto de protesta en el ámbito diplomático. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha observado los constantes señalamientos injerencistas de estos países.
Los 4 países latinoamericanos han rechazado el arresto de opositores y han demandado elecciones democráticas. Para el analista Carlos Murillo, con estas acciones el gobierno de Managua entra en una nueva fase. Estamos viendo un avance en un proyecto del régimen de Ortega y Murillo que va a complicar más las relaciones diplomáticas y lo va a aislar mucho más de lo que ya está en este momento. Recientemente, el mandatario Daniel Ortega criticó a su aliado de izquierda y homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador por su supuesta pasividad ante las políticas del entonces presidente Donald Trump. El presidente Trump lo decía con toda claridad. ¿Cuántas barbaridades no habló? Y no hubo gobierno en México que diera la cara por ese pueblo. El analista Carlos Murillo considera que el discurso del jefe de Estado nicaragüense obedece a una razón. Ortega ha entrado en una fase crítica, no acepta el más mínimo cuestionamiento. Ortega ha descartado el diálogo interno promovido por los gobiernos de México y Argentina para resolver la crisis de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y en México fueron asesinados 2 nicaragüenses quienes se fueron de su país rumbo a Estados Unidos, presuntamente a manos de sicarios. Yo no quiero que mi hijo quede botado. El llanto y la consternación invade a familiares de los nicaragüenses Óscar Javier Fuentes, de 35 años, y Melvin Abel Altamirano, de 32, ambos procedentes del municipio de La Trinidad, departamento de Estelí, quienes el fin de semana recién pasado fueron asesinados a balazos por 2 sicarios que se movilizaban en una motocicleta cerca del albergue Jesús el Buen Pastor, en Tapachula, estado de Chiapas, México. Cuánto yo les agradecería de que mi hijo no me lo retengan, que me lo manden lo más pronto que se pueda. ¿Él qué le dijo cuando partió de aquí? Él me dijo, mamá, no se aflija, me dice. Cuando yo ya comience a trabajar, yo le voy a ayudar a usted, mamá. Pero él salió el 24 de mayo con esa esperanza de ir a buscar su nueva vida, pero él no encontró vida, lo que encontró fue la muerte, y hace 3 años murió mi hijo mayor. Y ahora mi hijo menor. Las investigaciones solo dicen que estaban sentados afuera del local y los pasaron rafallando, pues no, sin motivo alguno. Los nicaragüenses iban con destino hacia los Estados Unidos. La familia de ambos, en medio del dolor, realizan gestiones para repatriar los cadáveres y, dado a que son de escasos recursos económicos, solicitan apoyo a la población. Pensábamos traerlo por tierra, pero parece que no, está bastante complicado. Necesitamos ver si recaudamos más dinero para ver si podemos traerlo por avión, no solo a él, sino también a la otra persona fallecida, a Óscar, que si nos pueden ayudar, porque los costos son altos. Nosotros no queremos dejar este cuerpo allá, queremos traerlo, que venga aquí a su tierra, donde lo vio nacer, donde está su familia, su hijo. Ellos tenían 2 meses de estar en ese albergue y la gente los apreciaba mucho porque ellos eran amables y comenzaron a hacer trabajo como ellos trabajaban en soldadura. En el ataque en el que murieron los 2 estelianos, un hondureño identificado como Martín Edgar resultó herido. El caso está en manos de la policía mexicana y por ahora se desconoce el avance de las investigaciones. Pedirle a todos los muchachos que piensan emigrar a otro país que la piensen muy bien porque eso es muy difícil. Para cualquier ayuda, usted puede contactar a los familiares del ahora occiso Óscar Javier al teléfono 84000947 o dirigirse del juzgado 2 cuadras al este y 1 al sur, mientras que en el caso de Melvin Abel lo puede hacer marcando al 87040461. También puede visitar la que era su casa de habitación en el barrio Lindavista, ambas direcciones en el municipio de La Trinidad. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Y el gobierno mexicano anunció un histórico en las solicitudes de asilo para ese país. Muchas de estas peticiones son de hondureños. En esta primera mitad de 2021, el gobierno mexicano reportó un histórico de 51.654 solicitudes de migrantes que buscan asilo en el país, de las cuales más de la mitad obedecen a migrantes hondureños. Bueno, en los últimos años, precisamente uno de los países donde los hondureños y hondureñas están pidiendo asilo mayoritariamente es México. Hay que recordar que solo en el año 2019 fueron cerca de 26.000 solicitudes de hondureñas y hondureños en México. Esto tiene que ver porque está México, por un lado, es país de
tránsito hacia Estados Unidos y por otro lado también se ha convertido para muchos en país de destino, especialmente para jóvenes. Las peticiones del primer semestre de 2021 ya superan el 25% a las más de 41,000 registradas en todo lo que fue el 2020, cuando la pandemia obstaculizó la migración, pero además son 64% más solicitudes que las cerca de 31,400 de la primera mitad del año 2019. En ese sentido vemos que ha venido en aumento las solicitudes de refugio de hondureños y hondureñas en este país, así como también hay que decir que Honduras es uno, o más bien los hondureños, es uno de los países y de las poblaciones que actualmente son los que más están solicitando asilo, tanto en Estados Unidos, México, Costa Rica y España. Según expertos analistas en la materia, México vive el mayor flujo migrante de sus últimos 20 años. Además, prevén que México superará las más de 100,000 solicitudes de asilo. Mientras tanto, las autoridades mexicanas reportan la detención de más de 90,000 inmigrantes indocumentados solamente en lo que va de 2021. Y este fue Al Sur de la Frontera. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y los invitamos a que el próximo domingo nos sintonice a través de la señal de Canal 12 y también a través de nuestra página de Facebook Noticiero Hechos Más. Gracias. Feliz noche.